nombre de la Escuela Judicial y la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, les damos la más cordial bienvenida al conversatorio Masculinidades Solidarias, responsabilidad de los hombres en la erradicación de la violencia contra las mujeres. Nuestro ponente del día de hoy es el señor Cristian Mora Víquez. Él es jefe de la sección de apoyo psicológico operacional del organismo de investigación judicial. Don Cristian es investigador criminal del Colegio Universitario de Cartago y la Escuela Judicial. Es especialista en psicología clínica de la Universidad de Costa Rica. Además es profesor universitario en la Universidad de Costa Rica en temas de psicopatología, así como temas criminológicos y forenses. Ha estado relacionado con el tema de masculinidades desde el 2003 y actualmente conforma el colectivo de hombres por la igualdad de género del Poder Judicial y la red de hombres por la igualdad de género del sector público costarricense. Para nosotros es un gusto tener a don Cristian con nosotros acá. Hola, estimada Cata, un abrazo a la distancia, mucho gusto en saludarte y bueno, encantado de estar acá con ustedes compartiendo este tema. Este tema siempre se las trae, ¿verdad? El tema de géneros es algo que atraviesa nuestras vidas y lo seguirá haciendo. No solo por el hecho de que tenemos hijas o mamás o, ¿verdad? O esposas, novias, lo que fuera, sino porque es un tema que implica pues a la mitad de la población, ¿verdad? Y pues no es de repente un tema en que los hombres solamos preguntarnos a menudo. Entonces tal vez la reflexión de hoy un poco tiene que ver con, vamos a ver, cuál es nuestra responsabilidad y más allá, a veces ciertas personas, ciertos congéneres hombres se sienten como aludidos. Pues veamos datos y entendamos o tratamos de analizar por qué es importante que nos involucremos, ¿verdad? Desde un modelo de masculinidades diferente. Y van a ver que voy a utilizar el término en plural porque evidentemente hablar de la masculinidad no solo es errado y limitado, sino que nos puede poner en un lío más grande del que ya estamos, ¿verdad? ¿Y por qué el tema de importancia de la erradicación de violencia contra las mujeres? Bueno, yo aquí lo ampliaría a la erradicación de violencia contra cualquier otra persona, porque como van a ver, hay datos que nos indican que los hombres tenemos mucha responsabilidad, pero también esa misma violencia que a veces se proyecta hacia afuera, la proyectamos hacia adentro y sobre todo nos afecta, ¿verdad? Entonces, vamos a reflexionar sobre eso un poco para que ustedes pues podamos conversar al final. Y, ¿verdad? Cuando estábamos trabajando un poco el tema para plantear la charla, una de las preguntas es cuáles son las razones por las que debemos trabajar en conjunto, ¿verdad? Para luchar por la igualdad y la eliminación de la violencia con la mujer, por todas las razones que ustedes se puedan imaginar. No es solo un tema empático para las mujeres por el hecho de que, como lo han sido, han tenido afectaciones en sus derechos, en su posibilidad de acceso a igualdad de oportunidades, como las hemos tenido como la hemos tenido los hombres, ¿verdad? En nuestro contexto, pero también a nivel mundial, desde hace unos más o menos 7.000 años que se estima que el patriarcado pues fue el modelo ideológico que empezó a ser dominante, como lo sigue siendo hasta el día de hoy, sino por otro montón de cosas que son clave e indispensables, no solo a nivel filosófico, a nivel teórico, sino ya por un tema de sobrevivencia, ¿verdad? Entonces vamos a escudriñar algunas de esas razones. Ahí les pongo un cuadrito de clasificación de la Organización Mundial de la Salud que ayuda mucho porque a veces uno puede entender o tratar de perderse en el concepto de violencia, entonces a veces puede parecer algo muy abstracto, muy etéreo, ¿verdad? Y la violencia es algo muy concreto. La violencia es un problema de salud a nivel mundial. Entonces ya conceptualizándolo de esa forma podemos aterrizarlo, podemos verlo como un problema concreto y sobre todo podemos buscar vías de solución, ¿verdad? Si lo dejamos en ese otro plano como etéreo, como abstracto, pues suena muy interesante, pero no nos dice nada o no sabemos cómo atacarlo. En tanto, este modelo de violencia lo aterriza en algo muy concreto y nos da vía para trabajarlo. Una pequeña
observación importante, se suele diferenciar el concepto violencia, esto que estamos hablando, de agresión en un tema muy simple. La agresión es una conducta que puede tener cualquier especie que sirva para terminar o eliminar un riesgo. Entonces, por ejemplo, si una gatita acaba de parir gatitos y está una serpiente cerca o algún otro animal, pues esa gatita va a tener una conducta agresiva de defensa de sus gatitos y va a atacar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando ya esa amenaza no está? Pues la gatita va a volver a su rol, ¿verdad? De cuidado de los cachorros y no va a estar atacando cualquier cosa que no la amenace. Eso es la agresión. Nosotros como seres humanos podemos utilizar la agresión también, ¿verdad? Si alguien nos pellizca, ¿verdad? De repente uno por dejar de sentir el dolor puede tirar el brazo hacia atrás o golpear a alguien o si a uno lo están majando, ¿verdad? O incluso si está en amenaza la vida de uno, no puede reaccionar de forma agresiva. Pero ya cuando se eliminó ese potencial de riesgo, volvemos a nuestro estado basal o a nuestro funcionamiento. La gran diferencia con la violencia es que la violencia se mantiene de forma sistemática, no es indispensable y necesaria una condición de amenaza y para ejercer violencia también hay otros condimentos como el tema de que tenés que tener una posición de poder, sea real, ideológica o imaginaria con otras personas, ¿verdad? Y en esto, ¿por qué los hombres entramos en esta lógica? Pues básicamente porque esa posición ideológica de poder real e imaginaria se nos ha dado a través del patriarcado, se ejecuta a través del machismo, entonces terminamos ejerciendo una serie de conductas violentas que a veces terminan siendo sistemáticas y que terminan siendo pues lamentables y nefastas para quienes nos rodean. Veámoslo así en este cuadrito. Ustedes ven que dice en la parte inferior izquierda, naturaleza de la violencia. Entonces aquí los autores la dividen en 4 dimensiones: lo físico, lo sexual, lo psicológico y las privaciones o desatención. Y ustedes van a ver a lo largo de los diferentes tipos de violencia en cuáles se presenta. Y ellos dividen la violencia en 3 grandes grupos. La primera, violencia autoinfligida, que tiene que ver aquí con comportamiento suicida y autolesiones. Como verán, tiene una dimensión física, pero también hay una dimensión psicológica y de privaciones o desatención que pueden obligar a eso. También hay una violencia interpersonal que se divide en 2 grandes grupos: la familia y la pareja y la comunidad. Entonces ahí se habla de menores, la pareja, adultos mayores y en la comunidad amistades, extraños. Y hay otro tercer rubro que es la violencia colectiva, dividido en lo social, lo político y lo económico. Adivinen cuántos de estos rubros son liderados por hombres. Pues efectivamente y lamentablemente todos ellos. Y eso nos hace pensar en que tenemos un compromiso grande, no solo de luchar por la erradicación de la violencia para con las mujeres, sino para todo nuestro alrededor, porque las estadísticas que van a ver nos dicen eso, ¿verdad? Y vean qué lamentable. Aquí hay muchos datos que, bueno, vamos a tomar una parte concreta del tiempo, pero de repente, si uno hace un estudio longitudinal, va a ser en eso, va a ser una tendencia similar, ¿verdad? Pero veámoslo, este estudio Comesco, que es una instancia costarricense, lo pueden consultar en Google, tiene estadísticas muy buenas. Vamos a tomar un periodo corto de tiempo. Ellos al inicio hablan, por ejemplo, de causas de muerte de los 14 a los 29 según sexo, el cuadro de arriba. Y vean qué lamentable, el color azul somos los hombres. Lideramos y por mucho el tema de muertes en esa edad, que es una edad productiva del ser humano, en accidentes de tránsito, y eso que decimos que manejamos mejor que las mujeres. En suicidio es una tendencia mundial este fenómeno, lamentablemente. En Costa Rica suele ser 85-15, o sea, 85% mujeres, hombres, perdón, 15% mujeres.
pero a nivel mundial es una tendencia que suele darse, incluso llega a estar a veces 90-10, 90% hombres, 10% mujeres. Y vean violencia interpersonal, aquí entran los homicidios de diversos tipos. Vean las causas de muerte de las mujeres, que es el cuadro naranja, usualmente se da por maternidad, por temas de suicidio, vean la barra comparada a la de los hombres, y por accidentes de tránsito en una fracción. Y en ambos sexos, pues ahí viene la combinación. Vean este gráfico 7, nos habla de 5 años de suicidios por sexo. Dato de Costa Rica. El anterior era la tendencia mundial. Ahorita vamos a hablar de este dato de Costa Rica. El cuadro azul somos efectivamente los hombres y vean que no es una tendencia estadística por un tema típico en algún año en particular. Es una tendencia que existe. Si ustedes ingresan, ¿verdad? Si ahorita están ahí en su multitarea con el teléfono o alguna otra herramienta, busquen estadísticas de suicidio, Organización Mundial de la Salud, y van a ver que esta tendencia permanece. Y si busca uno el top 10 de los países que lamentablemente tienen más suicidios, tienen una tendencia idéntica. ¿Qué otras cosas también nos afectan? Bueno, ya vimos que lideramos lamentablemente en el tema de violencia autoinfligida, ¿verdad? Y a veces, pues también en la mayoría de casos, los temas de homicidio contra la pareja y suicidio lo lideran hombres, evidentemente. Entonces ahí hay un tema complejo que trabajar. Pero empecemos a ver el tema de la violencia interpersonal, que también lamentablemente lideramos los hombres. En el gráfico de la izquierda, vean que por violencia interpersonal, en la edad de los 15 y los 29, en las Américas, hay otra tendencia que marca que es mayoritariamente masculina. Vemos el color verde más oscuro. En violencia interpersonal ejercemos muchísima más que las mujeres, que es una fracción. En accidentes viales lideramos lo mismo, en suicidios también. Vean también por consumo de drogas, y es otro rubro de salud en el que lamentablemente lideramos. Ahogamientos también, habría que ver aquí si hay ciertas conductas de riesgo, temerariedad que entran en juego. El VIH-Sida, ¿verdad? En infecciones de transmisión sexual hay un estudio que se llama Indicadores de Género y Salud. Eso está, creo que hasta el 2016, una cosa así, pero lo pueden bajar de internet y van a ver que en infecciones de transmisión sexual los hombres lideran por mucho en no solo SIDA, sífilis, gonorrea, y las mujeres tienen una afectación más baja, pero muchas de las historias que hay ahí es por ciertas conductas con falta de autocuidado a nivel sexual y reproductivo. ¿Okay? Entonces, lamentablemente son estadísticas que nos dicen seguimos liderando en ese tema. En esto de violencia interpersonal también, ¿verdad? Vean, esto hay una página muy buena que tiene el Poder Judicial que se llama Observatorio de Violencia contra las Mujeres, que les recomiendo consultar si les interesan investigaciones y datos. Vamos a tomar un par de gráficos para no, ¿verdad?, hacer muy extensivo este tema, pero vean que son muy reveladores. Año 2019, personas ofendidas e imputadas según sexo en delitos sexuales ingresados al Ministerio Público. Lado de la izquierda, personas ofendidas, el naranja son las mujeres, un 88%, lado izquierdo, personas imputadas, 94% hombres. Es decir, lamentablemente nuestros congéneres son los que generan una abrumadora mayoría de este tipo de violencia, y estos son delitos sexuales, ¿verdad? En nuestro Poder Judicial, un fenómeno como el hostigamiento sexual, también la tendencia es abrumadoramente víctimas femeninas, ofensores masculinos y algunos casos que son, digamos, excepción, incluso de hombres, muchos de los personas ofensoras son otros hombres. Entonces eso nos llama a la atención de que, bueno, hay un correlato estadístico que no, nos indica que no es solo una ocurrencia, ¿no? Y este dato, pues más reciente, medidas de protección, ¿verdad? Personas presuntas agresoras, vemos que en los hombres es un 80 versus un 20, y las personas víctimas, pues evidentemente al revés, son las mujeres, ¿verdad? Entonces, esto como hombre nos debe preocupar y nos debe ocupar mucho también, ¿verdad? Porque vamos a ver, no solo estamos
generando un daño a quienes nos rodean, a nuestros propios congéneres y no a nosotros mismos, ¿verdad? Por ahí en algún momento ya salió una estadística, los hombres son los que más mueren, ¿verdad? Entonces ya decían, pero es que entonces las mujeres, no es que las malas afectaban, ok. En homicidios morimos más por causa de otros hombres, ¿verdad? Y vean qué lamentable esa estadística que ya pues nos pone de cara los últimos 3 años, un comparativo en los primeros semestres de los últimos 3 años. Vean la cantidad de muertes de nosotros los hombres, que superamos los 230, versus las mujeres, ¿verdad? Y estas mujeres habrá que ver cuántos fueron pues hombres los infractores, ¿verdad? Entonces, por eso al inicio, ¿verdad? Hablaba de que es un tema de emergencia para nosotros los hombres replantearnos lo que pensamos respecto al tema de género, igualdad de género, porque vean estos datos, son abrumadores, ¿verdad? Y la frecuencia y relación de presuntos homicidas según sexo, pues vean, aquí casi que no se observa, esto es un consecutivo del 2008 al 2015, el rubro de las mujeres. La gran mayoría en esos años son hombres. Y finalmente, en la última categoría que hablábamos de violencia, según esta categorización de la Organización Mundial de la Salud, está la violencia colectiva o la violencia social. Y vean qué lamentable, esto lo encontrarán ustedes en cualquier página que busquen ahí, los 10 dictadores más sanguinarios o más crueles o lo que sea, pues los 10 son hombres, ¿verdad? También lamentablemente. Y vean que aquí estamos hablando de un tipo de violencia y un impacto lamentablemente muy profundo, ¿verdad? Mucha gente se escandaliza y debemos hacerlo porque en la Segunda Guerra Mundial se calcula que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial murieron unas más de 80 millones de personas, ¿verdad? En la Segunda Guerra tal vez unos 60 millones. Suena como un número, pero es abrumador, ¿verdad? Pero vean aquí, por ejemplo, en millones de personas se contabiliza la pérdida que ha generado una lógica y una persona representante de nuestro género, ¿verdad? Y una forma de gobernar, una forma de pensar en la política. Es abrumador, es triste, ¿verdad? Y las historias colonialistas y de invasión y de guerra, si uno buscara ver cuántos ha sido la participación del hombre como género, es totalmente abrumadora, ¿verdad? Entonces esto yo creo que nos llama evidentemente a una reflexión para pensarlo en varias vías. Otra vía es, bueno, los hombres estamos generando más agresión hacia nosotros mismos con el suicidio. Hay gente que diría, bueno, es que también el hombre termina suicidándose porque no habla de sus problemas efectivamente. O sea, la posibilidad de buscar ayuda, a veces por mandatos de masculinidad muy hegemónicos, muy rígidos, nos impide tener acceso a posibilidades de ayuda que pues las mujeres sí ejercen, ¿verdad? Hay varios estudios que han hablado en otros momentos de que hay mujeres que incluso tienen más intentos de suicidios que ciertos hombres, pero son menos letales, ¿verdad? O si uno ya ve indicadores, por ejemplo, de temas como la depresión, a veces lideran las mujeres y uno dice, bueno, si la depresión en muchos casos suele ser un riesgo para suicidio, ¿por qué el índice de mujeres no es mayor? Bueno, porque de repente se trabaja con temas de redes de apoyo y otras posibilidades de buscar ayuda, ¿verdad? Entonces, dirigimos la violencia hacia nosotros mismos y también a veces nos impedimos la posibilidad de buscar ayuda. Ante nuestras frustraciones, ante las cosas que no podemos expresar por otras vías, porque un buen hombre come callado, un buen hombre resuelve sus problemas solo, un buen hombre no pide ayuda, los hombres no lloran, etcétera, etcétera. Entonces, en el tema de la violencia interpersonal, ante la dinámica de manejar una frustración en el tema de relación de pareja, ¿a qué solemos acudir a los hombres? A la expresión de uno de los pocos sentimientos que socialmente sí nos está validado, que es el enojo. Y no nos quedamos en el enojo, lo aumentamos o lo exacerbamos a la ira. Entonces ahí viene el tema de las medidas de protección, del
homicidio de la pareja y el propio suicidio, de la violencia de género en la familia, etc. A nivel social ya lo vieron. Hagan una lista de dictadores famosos en cualquier momento histórico del ser humano y encontramos que todos son hombres. Pero además, ¿verdad? El cómo nos construimos a nosotros y todo esto que vemos y los modelos respecto a la masculinidad que interiorizamos nos hace perder un aspecto esencial que es de vida o muerte, literalmente. Aquí tenemos un gráfico también de un estudio de la OPS que nos habla de dos temas muy interesantes, ¿verdad? Esto es en la región de las Américas, pero aquí no andamos largo de eso, que es la esperanza de vida saludable al nacer y la esperanza de vida al nacer. En ambos rubros, los hombres vivimos menos que las mujeres, en promedio de 4 a 6 años. Y esto no se debe a que las mujeres tengan menos trabajo o no tengan riesgos físicos como en la maternidad que generan temas de desgaste u otras cosas. Entonces, vivimos menos que las mujeres y no solo eso, vivimos menos de forma saludable. Entonces, tenemos que ponernos manos a la obra con eso, ¿verdad? Y en los temas de mortalidad, vean que también, pues, lo que se denominan años de vida perdidos es mayor en los hombres. ¿Y en qué los perdemos? ¿Qué otros factores de riesgo hay? Pues hay que buscar el tabaquismo, hay que buscar el abuso del licor, hay que buscar las conductas de riesgo, etc. Evidentemente es obvio que la perspectiva de género que hemos tenido nosotros los hombres, sobre todo los más hegemónicos, debe replantearse. Este concepto lo voy a retomar en un breve momento, pero ¿por qué debemos replantearnos las masculinidades que hemos estado viviendo y sobre todo las masculinidades hegemónicas? Tema de vida o muerte. Si seguimos haciendo lo mismo, obtendremos los mismos resultados, diría Einstein. Entonces, para salvar nuestras vidas, tenemos que cambiar esos modelos. También para tener una convivencia y una compañía pacífica a quienes nos rodean. Llámese no solo el sexo, ¿verdad? Las mujeres, sexo femenino, ¿verdad? O el género femenino más bien, sino con cualquier otra persona, con nuestros propios papás, nuestros propios amigos, nuestros propios compañeros de trabajo, porque estadísticamente nos metemos más en esos problemas de relaciones y evidentemente algo que ya también se está haciendo, la base de la pirámide es esencial, tratar de rescatar a nuestro planeta. Las conductas predatorias, abusivas y de explotación indiscriminada que hemos tenido con nuestro planeta nos tienen en el apuro en que estamos y si destruimos nuestra casa no vamos a tener dónde vivir, ¿verdad? Y aquí aplica esto de que el planeta, nosotros lo ocupamos, el planeta no nos ocupa a nosotros, pero también ustedes ven que mucha predación y muchos indicadores también de cosas relacionadas a las masculinidades hegemónicas como la cacería o explotar los recursos sin importar el equilibrio que tengan, nos están pasando una factura grave, muy, muy grave, ¿verdad? Entonces, voy a retomar brevemente el concepto de masculinidad hegemónica que les decía. ¿Por qué hablamos de nuevas masculinidades en plural versus masculinidad hegemónica en singular? Okay. Ese sistema que están viendo ahí es lo que nos transmite esta idea a los hombres de que todos somos igualiticos, cosa que es totalmente falsa, ¿verdad? Y también de que todos tenemos las mismas posibilidades de tener condiciones similares y únicas, lo cual tampoco es cierto. ¿Por qué les comento esto? Porque es una trampa para nosotros y ha sido una trampa para nosotros históricamente en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con otras personas y con el ambiente. Vamos a ver. Es diferente ser un hombre heterosexual, profesional, en edad productiva, del Valle Central, en el caso de Costa Rica, en el caso de los países industrializados de un país desarrollado, heterosexual, ya lo dije, con familia e hijos, ¿verdad? Que eso encaja en un perfil de hombre ideal o estándar versus un hombre trans de una zona rural.
un hombre homosexual de una zona costera, un hombre desempleado, un hombre que no es heterosexual, un hombre menor de edad o un hombre mayor de edad. ¿Cuáles son las diferencias? Que se nos vende de que en un modelo de masculinidad hegemónica, ese ideal de hombre es el hombre fuerte, sano, proveedor, conquistador, que tiene una serie de potencialidades para dirigir, gobernar, manejar, que no tienen los otros hombres. Y vean que es una farsa de que muchos de esos hombres aspiran a tener ese modelo de poder, control e influencia, que en realidad lo terminan teniendo muy pocos. Pero la frustración ante ese poder alcanzar ese ideal y de que el hombre es el jefe de hogar o la cabeza del hogar o como ustedes quieran ponerlo, pues evidentemente genera una frustración. Y volvemos a lo que hablábamos hace un rato, cómo suele validarse la expresión de una emoción como la frustración en el hombre. Ustedes verán a muy pocos o ningún hombre decirle a una pareja, mira, es que el que vos salgas a ciertas actividades o estés yendo a trabajar me genera miedo. No, no, ahí lo que genera es una agresión de hombres que más bien esos temores los pueden traducir en una ofensa, en violencia y decirle, mira, es que vos andás en el trabajo buscando novios o andás haciendo otras cosas, ¿verdad? Los hombres ante la enfermedad de un ser querido, ustedes no escucharán a un hombre decir, ¿verdad? Usualmente, y yo sé que en esto las generalizaciones son inexactas y groseras, pero lo hablo en estos términos generales, decirle a una persona, mira, a mí me duele mucho que nunca me enseñaron a cuidar y me da miedo tratar de cuidar. Lo que hace el hombre es huir y ese sistema de cuidado se le endosa a las mujeres. Y así por el estilo, una serie de cosas en las que los hombres hemos sido históricamente ausentes o huimos, tienen que ver con esa masculinidad hegemónica, ¿verdad? Y cuando nos venden la idea de querer ser el rey en una sociedad, incluso en las monarquías modernas, ¿cuántos reyes hay? Muy pocos, ¿verdad? E incluso estas manifestaciones de querer asimilarnos a una masculinidad hegemónica la puede ver uno en personas más desposeídas, ¿verdad? Entonces uno podría decir, sí, es que ese fantasma lo tienen los hombres que tienen posibilidad adquisitiva, que no tienen ninguna discapacidad, que ni por su color de piel no los discriminan en un lugar determinado. Pero vean, uno va, parquea el carro en un lugar y ahí si hay hombres cuidando los carros, ellos hablan de su zona, de que este es mi lugar, estos son mis carros, ¿verdad? Como esa cuestión posesiva de posicionamiento, de poseer, de dirigir, etcétera. Nosotros nos criamos con eso. Entonces, ¿qué van construyendo a las diferentes masculinidades? Lo ideal sería quitarnos la idea de pertenecer a ese patrón hegemónico, pero también que veamos que en la diferencia hay riqueza y que requieren respeto y requieren, ¿verdad? Todas tener su posición, no ciertos tipos o ciertos modelos de masculinidades. Y esto nos atraviesa, vean, transversalmente. Esta figura que ustedes ven aquí son los diferentes sistemas, pensando en un modelo ecológico, ¿verdad? Que nos transmiten todas esas ideas. Por eso no es fácil escapar de eso e incluso ni siquiera es fácil a veces cuestionárselo. Pero desde un microsistema, la parte más interna de ahí, tenemos hombres y mujeres transmitiéndonos esto. Muchos de ustedes me dirán, Cristian, mira, es que a veces son las propias mujeres las que transmiten el machismo, efectivamente, porque las mujeres no se criaron en otro planeta, se criaron aquí con nosotros. Y el sistema ideológico patriarcal atraviesa las instituciones, las leyes, las tradiciones, etcétera. Es invisible, pero tiene mucho poder. ¿Verdad? Entonces, desde este microsistema ya se nos enseña desde cómo nos están esperando, desde la pintura de nuestro cuarto, juguetes, etcétera, cómo es. Las mujeres juegos más de cuidado, los hombres más de riesgo, ¿verdad? Más de despliegue físico. Por dicha, muchas de esas cosas han cambiado, pero es importante que nosotros no lo cuestionemos. La comunidad y la familia, ni para qué, ¿verdad? Aún permanecen ciertos centros de estudios que son diferenciados por sexo, pero también todo lo que nos transmite la comunidad, las normas y las instituciones.
Esto unido a la cultura de género por países, por regiones, pues nos pone de cara de que somos muy diferentes, nos crían con ciertas líneas generales parecidas que requieren cuestionamiento, ¿verdad? Ese status quo requiere que lo cuestionemos. Y nosotros requerimos cuestionarnos también, bueno, quiénes somos, de dónde venimos y por qué esas diferencias tan grandes, ¿verdad? Porque de repente yo en un momento, visitando a mi abuelita, ¿verdad? Que tiene 90 y algo de años, pues se levanta para darme campo, ¿verdad? ¿Por qué en ciertas zonas del país aún persiste la costumbre de que a los hombres se les da la porción más grande porque son los que tienen que ir a jugar y trabajar y a las mujeres la más pequeña y hasta temas de nutrición pueden haber ahí, ¿verdad? Las diferencias no vienen tanto por el tema del sexo, que eso sí, pues ayuda a determinar una imagen, ¿cierto? Pero tiene que ver más por el tema de género, ¿verdad? Y ahora, con todas las discusiones que han habido, pues es importante cuestionarnos ese tema, ¿verdad? Eh, la construcción de género es algo fuerte, es un modelo ecológico como vimos, y nos atraviesa y nos determina de una forma en temas como prácticas del cuidado personal. No en vano, los hombres morimos antes que las mujeres y tenemos menos calidad de vida, nos autocuidamos menos. En los roles familiares, ¿verdad? Las historias de violencia, etcétera, ya vimos estadísticamente que incurrimos más en esa violencia. A veces en cuáles familias no dejamos una huella positiva, ¿verdad? En los temas de actividad física, que eso son cuestiones que ahora se cuestionan, pero hace unos años una mujer jugando fútbol no se vería como se ve hoy. En los temas de ocupación, las carreras tradicionalmente de hombres, entre comillas, o las de mujeres en nuestra vestimenta, ¿verdad? Que son cosas que tal vez como a veces estamos en nuestra cápsula que se llama Costa Rica no las vemos, pero, ¿verdad? A veces acudiendo a la historia o a otros ejemplos, la falda quien la usó primero muchas ocasiones fue el hombre, ¿verdad? Y fue hasta posterior a la Edad Media que la usamos menos, pero aún uno ve ciertos países que tienen rasgos tradicionales culturales en que usan falda, ¿verdad? O los tacones altos, por ejemplo, quienes más los utilizaban eran hombres, ¿verdad? Pero dentro del estándar y las creencias actuales son las mujeres. Y estas cosas que no se restringen solo a lo histórico también se pueden traducir en violencia. Hay un aspecto que en temas de género se trabaja, ¿verdad? De masculinidad, que se llama la triple negación. A los hombres muchas veces no nos enseñan qué debiéramos ser, porque eso en la masculinidad también es una interrogante, ¿verdad? No, no tenemos esa certeza, pero sí todos los hombres que me acompañan acá, pues sabremos que sí nos enseñan qué no tenemos que ser. Y dentro de eso, de ese no, el hombre no es o el hombre no tiene que ser, existe lo que se llama la triple negación. Y son tres cosas muy simples y que nos introyectan muy bien, que es el no tener relación con lo femenino. Evidentemente ustedes verán que muchas de las ofensas que incluso entre los mismos niños suelen usar o que nos aplicaron a nosotros tienen que ver con temas femeninos. No seas niñita, no seas chiquita, este es un juego de hombres, etcétera. No ser vulnerable. Entonces, ciertas poblaciones, desde ese modelo más hegemónico, no tienen la misma categoría de tan hombres como los hombres en una edad adulta productiva. Me estoy refiriendo a niños que también reciben mucha violencia de parte de otros hombres y personas adultos mayores. Y el otro componente de la triple negación, además de lo femenino y lo vulnerable, es el tema de la homosexualidad. Entonces, evidentemente, ¿verdad? Y vean qué interesante, hay muchos hombres que incluso lo dicen abiertamente, ¿verdad? Que no les caen mal los homosexuales que son muy masculinos o más varoniles, sino los homosexuales más feminizados, ¿verdad? Y bueno, solo basta con ir a un estadio o estar en una presa de tránsito para escuchar cuáles son palabras que se utilizan como ofensa para otros hombres, ¿verdad? Tienen que ver con estos rubros. Entonces, vean que por ahí también se gesta mucho el tema de la violencia, que luego si se aumenta, pues traspasa a otros lugares. Y evidentemente parte de la lógica que creemos que debe haber es de incorporar
en los modelos de masculinidades más positivos y constructivos ciertas cosas que han carecido o han estado en un porcentaje muy bajo en este modelo de masculinidad hegemónica. Por ejemplo, la obligatoriedad del ideal de igualdad. Yo creo que ninguno de los hombres que me acompañan, pero también de los seres humanos que tenemos sobre la Tierra, podemos permitirnos dormir tranquilos si no hacemos nuestro esfuerzo por luchar por la igualdad de hombres y mujeres, porque las mujeres ciertamente, históricamente, no se han tratado igual que los hombres. Y la igualdad es un elemento esencial para poder tener progreso y desarrollo humano. Si no, pregúntenle a las naciones más desarrolladas cómo andan sus índices de integración e igualdad con las mujeres. Son sumamente altos. También es esencial que respetemos de forma irrestricta y sin condiciones los derechos humanos. O sea, cualquier persona merece que se le respeten sus derechos por su condición. No es que tiene que cumplir otros requisitos, no es lo que yo crea, lo que me dice mi creencia espiritual, que a fin de cuentas es mía, ¿verdad? No es lo que me dicen los estereotipos, no, no. Cualquier persona, independientemente de su condición, por su condición humana, requiere ese respeto. También los hombres ocupamos integrar el respeto por la diversidad. O sea, lo que es diferente a lo que yo creo, a lo que yo pienso, a lo que a mí me atrae, también merece respeto, ¿verdad? Las cosas no tienen que ser como yo creo, pienso o como me gustan para o ser válidas o ser buenas. Ese respeto tenemos que incorporarlo porque muchos crímenes de odio, muchos crímenes homofóbicos, etcétera, vienen por ahí, ¿verdad? O muchos crímenes, pues, feminicidios, etcétera, vienen por ahí, ¿verdad? Respetemos esa parte, eso es clave. Generar una conciencia y acciones ecológicas, esto es urgente. Y volvemos a cuando uno ve fotos de cazadores, ustedes me dirán, sí, pues hay algunas mujeres que han salido en fotos y todo, ¿verdad? Busquen cazadores famosos en la historia, busquen antiguos filósofos que hablaban sobre esa idea de conquistar a la naturaleza, y conquistar es sacarle el jugo, como diríamos nosotros, sin el menor remordimiento y sin valorar las repercusiones que puede tener. Eso tenemos que cambiarlo. La naturaleza no hay que verla como una enemiga, es pues, nuestra madre, es nuestra amiga, ¿verdad? E incluso aquí nuestros pueblos originarios indígenas tienen mucho que decirnos y han demostrado ser en tiempos recientes los mejores y los más importantes guardianes de la naturaleza, que mucha gente no entiende y que ya nos está poniendo en un grave aprieto. Vean este dato, que es un comparativo, hablando de este tema ecológico, de 1937, la parte superior, versus el 2020. La población mundial se ha más que triplicado. Las partículas de carbón en la atmósfera pasaron de 280 partes por millón a 415. Ahí viene un poco el tema del calentamiento global. Y las zonas salvajes o zonas protegidas han pasado de un 66% a un preocupante 35%. Esto nos está matando al planeta, ¿verdad? Y es grave para nosotros, ¿verdad? Ya muchos filósofos, autores desde el pasado, como Francis Bacon, decían, solo podemos dominar la naturaleza si la obedecemos. Y vean que incluso también en esta lógica a veces patriarcal machista que nos manejamos, conceptos muy bonitos e interesantes y prácticos como el de la madre tierra se dejan de lado. Cuando mucho de eso, ¿verdad? Tenemos que analizarlo y tenemos que potenciarlo porque es lo que nos da vida, básicamente, ¿verdad? Pero bueno, en todo esto hemos incurrido, mayoritariamente los hombres también, ¿verdad? ¿Qué es otra cosa que en los nuevos modelos de masculinidades podemos y debemos trabajar? Me parece que ya con un carácter de urgencia. La tolerancia, ¿verdad? La intolerancia hacia nuestras creencias, la falta de tolerancia hacia lo que es diferente, la falta de tolerancia hacia lo que es diverso nos ha generado muchos problemas y ha generado decenas de guerras, ¿verdad?
y seguirá generando conflictos si no tenemos la posibilidad de coexistir en armonía y en comunidad, sino que lo digan las guerras religiosas, sino que lo digan las guerras incluso por etnias, ¿verdad? Y a uno le puede parecer visible en un contexto, ¿verdad? Pero de repente si fuesen temas nuestros lo vería uno diferente. Por ejemplo, los genocidios que hubieron en Ruanda, ¿verdad? Cuando uno veía esas noticias, uno decía, mira, pero es que todos esos son africanos. Ahí uno no diferencia quién es Hutu y quién es Tutsi, ¿verdad? Y si ve las guerras europeas, uno diría, pues mira, son rubios, ahí no se sabe cuál es el serbio, cuál es el bosnio, qué sé yo, ¿verdad? Y eso ha generado millones de muertos, ¿verdad? Pero si vemos hacia nuestro patio, seguramente un europeo, un africano dice, mira, pero hey, ese costarricense, ese nicaragüense se parecen mucho. ¿Cuál será, verdad, el tema de la xenofobia? Y como apuntaba una autora española muy interesante, la aporofobia, ¿verdad? Ese término relacionado a que nosotros no es que le tenemos miedo al extranjero, le tenemos miedo y pavor al extranjero pobre, porque aquí a veces vienen muchos extranjeros y no los tratamos como un extranjero pobre, sino que lo digan los jugadores de fútbol, entrenadores de fútbol o gente que compra sus casas en ciertos lugares. Pues es un extranjero igual, pero de repente a nosotros los que nos genera cierta incomodidad es a aquellos que vienen con condiciones económicas más complejas. Esa tolerancia, las nuevas masculinidades debemos incorporar. También debemos incorporar el alejarnos de temas que son muy complejos y que nos generan una limitación de mundo absoluta. El adultocentrismo, es decir, creer que la vida tiene que ser como la vemos los adultos. Y volvemos al tema hegemónico. Como la ve un adulto heterosexual, profesional del Valle Central, o sea, nuestro país tiene múltiples realidades y tienen mucho que decir y aportar los adultos mayores y los niños, niñas y adolescentes. El androcentrismo, creer que el hombre, y aquí sí me refiero a un hombre macho masculino, hegemónico, es el centro y la medida de las cosas, el centro del universo. Aquí nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por quitarnos estas ideas y poder incorporar la idea de las poblaciones que tengan diversidad más allá del androcentrismo. Y el heterocentrismo tiene que ver con que los heterosexuales creamos que también, pues todo gira en torno a lo que nosotros creemos y que el mundo tiene que trabajar en base a esa heterocentricidad, ¿verdad? Y bueno, finalmente también el hombre, ¿verdad? O los hombres tenemos que cuestionarnos mandatos y el concepto de masculinidad hegemónica. Pero trabajemos un poquito de los mandatos. Me quedan 5 minutos para cumplir con mi tiempo y lo voy a desarrollar en ese tiempo. Vamos a ver, esta que ustedes observan aquí, que es una descripción que hace la OPS, pues le llaman ellos caja de la masculinidad, por eso aquí es en singular. Nosotros podríamos llamarle mandatos, pero a fin de cuentas son cosas similares. Y vean qué interesante porque muchos estamos aprisionados ahí, ¿verdad? La autosuficiencia en los problemas, lo que les mencionaba al inicio, el hombre come callado, el hombre resuelve sus problemas, y esto genera muchos guiones de películas que ustedes y yo habremos visto o habremos disfrutado. Remontándolo a los 90, si uno vio Rambo, si uno vio Comando, ¿verdad? O incluso Alien, ahí es la figura prototípica del superhombre. Si uno ve películas más recientes, ¿verdad? A Jason Bourne, a John Wick, a Tom Cruise en Misión Imposible, es como esa lógica de macho, ustedes la van a ver ahí retratada. También esto otro de ser fuerte ante todo, de no quebrarnos. Y aquí implica temas de la salud también, ¿verdad? Antes recuerdo los que sean futboleros que la máxima era juegue hasta que haya sangre, ¿verdad? Y un hombre no sale por lesión. Cuando empezaron a los jugadores a aprender un poco más de este tema para cuidar sus carreras profesionales, ¿verdad? Yo me acuerdo que muchas de las ofensas en estadios era, pero mira, qué cobarde y cómo va a salir, no le pasó nada. Ya eso se empezó a normalizar, pero di claro que es más lógico que un atleta
le enseñen a escuchar a su cuerpo y prevenga una lesión mayor por quedarse jugando un tiempo más, a salir y que acelere el tiempo de recuperación. Pero bueno, eso antes se daba, ¿verdad? Y mucha gente incluso hoy pregonará este tipo de cosas. La competitividad y liderazgo, ser primero ante todo, y si no soy líder y no soy competitivo, no valgo. Igual, muchos índices de suicidios en muchas naciones industrializadas tienen que ver con este tipo de frustraciones. Los roles de género rígidos, aquí volvemos a una falta de tolerancia, una falta de flexibilidad y una falta de comprensión a todo lo que sea diferente. No tenemos que ir largo en el tiempo para ver que eso en nuestro mundo moderno, en otros contextos se da. Los talibanes en Afganistán, ¿verdad? Pero también ciertas otras corrientes religiosas rígidas y extremistas en nuestro contexto americano tiene esto. La heterosexualidad, lo que les hablaba de la heteronormatividad, y la homofobia, uno de los aspectos de la triple negación, ¿verdad? ¿Cuántos padres y madres de familia se han privado del tema afectivo con hijos o hijas por una preferencia sexual? Y qué frustrante a la historia a lo largo de eso, que estas personas en su historia tengan ese vacío porque por ese tema de una condición que a todas luces es absurdo. O sea, de repente la labor de los papás y las mamás es amar a sus hijos, no hacerles escogencias de ese tipo, ¿verdad? Pero bueno, hay mucha tela que cortar en ese aspecto. La hipersexualidad también, hablábamos al inicio de infecciones de transmisión sexual y las tasas de transmisibilidad de los hombres versus las mujeres, pero también hay otros temas aparejados y que tienen que ver con violencia, ¿verdad? Y sobre todo violencia patrimonial. Hijos sin papá, sin un vínculo afectivo y también en muchos momentos sin un vínculo económico que les pueda dar sostenibilidad en la época más vulnerable de su vida, que es el desarrollo. Y hombres, por otro lado, que esa hipersexualidad, ese mantener o responder a ese mandato, le genera múltiples problemas económicos y múltiples problemas de relación, porque no se pueden vincular o no pueden cuidarse en este tema, ¿verdad? Y generan múltiples embarazos y múltiples vacíos, evidentemente, en esas relaciones de pareja y en esos hijos. Aquí yo cambiaría en el que sigue agresión por violencia y control sobre las decisiones, de acuerdo a lo que hemos hablado de lo que es violencia y agresión. Y el tema de la proveeduría. Año y casi 2 años de COVID. Imagínense uno tener una idea de hombre si perdió el trabajo de que tiene que ser proveedor, todo lo que eso genera. Todos estos aspectos de que es urgente, indispensable, ineludible, de que nosotros como hombres nos cuestionemos los modelos de masculinidad que hemos estado viendo y viviendo y construyamos algo diferente. A muchos hombres a veces cuando se les habla el tema de masculinidades dicen, mira, es que esa carajada a mí no me suena, no me gusta porque voy a dejar de ser hombre, o lo que quieren es que deje de ser hombre, o con qué me quedo. Ese no es el tema. Yo sé que a veces construir algo sobre lo que no se conoce puede generar temor, pero evidentemente podemos hacer aproximaciones sucesivas y buscar alternativas que ya mucha gente las vive, sin perder cosas de nuestra masculinidad que nos hagan sentir seguros de nosotros mismos. Lo que sí no podemos permitirnos es seguir haciendo exactamente lo mismo, porque vamos a seguir teniendo estos resultados. Y el planeta Tierra, las personas que nos rodean y nosotros mismos ocupamos construir cosas diferentes. Preocuparnos no solo por cumplir unos mandatos que también, como les digo, hay que cuestionárselos, sino por tener una vida más constructiva para con nosotros mismos, nuestro autocuidado, con quienes nos rodean y con lo que está en nuestro entorno. Y en ese entorno también evidentemente están las mujeres, que son esenciales y de las cuales podemos aprender un montón, porque hay muchos de estos temas que para nosotros son problemas que ellas los han resuelto. La igualdad es el alma de la libertad, evidentemente, ¿verdad? Y no logramos alcanzar la libertad si no hay igualdad. Y esto es evidentemente un tema en el que tenemos que trabajar mucho.
y en el que tenemos que trabajar en equipo y en sinergia. Bueno, agradecerle a la gente por acompañarnos nuevamente esta tarde y agradecerle a Cristian porque definitivamente nos pone el dedo en el renglón, ¿verdad? Que tenemos que seguir estudiando, trabajando para deconstruir todos estos conceptos que tienen que ver con la normalización de la violencia, ¿verdad? Ahora que decía María Esther con respecto a los enfoques a partir de los cuales se interpreta, ¿verdad? Si una conducta es violenta o no. Recordamos que hay un montón de normas que se han creado para la protección de los derechos humanos de las mujeres, por ejemplo, como principales víctimas. Vos nos has dado una estadística muy, muy clara en ese sentido. Y el tema a veces no es la norma, ¿verdad? La interpretación que hacemos de la norma, porque si no nos ponemos los ojos de estas nuevas masculinidades, vamos a seguir viendo algunas conductas violentas como conductas que han sido normalizadas, ¿verdad? Entonces, es un gran reto, me parece, a nivel institucional. Creo que por eso es que tenemos que seguir conversando sobre este tema, ¿verdad? Para que eso nos genere mucha vigilancia personal e institucional, ¿verdad? Con respecto a estos avances. Y vos lo dijiste muy bien, a veces uno en este campo siente que avanza 2 pasos y retrocede 4, ¿verdad? Entonces, solamente así, ¿verdad? Con intencionalidad de hacer, de visibilizar estos patrones que a veces tenemos institucionales, ¿verdad? Que no nos dejan avanzar, es que vamos a lograr empezar a adquirir una nueva visión, ¿verdad? Que es lo que vos nos estás proponiendo. Muchísimas gracias, Cristian, de verdad. Y bueno, y seguimos en contacto porque hay mucha gente interesada en que sigamos conversando sobre esto. Y pues yo quedo a las órdenes y en estos temas pues tenemos que tener muy abiertos los ojos y estar muy alerta porque hay cosas que cambian y transmutan y si ya dejamos de percibirlas es doblemente peligroso. Muchísimas gracias, Cristian. Muy buenas tardes.